Buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas a este tiempo de culto. Veía esta mañana un vídeo en redes sociales donde una persona visitaba una iglesia, según él, de hace 2000 años, en Etiopía, una iglesia que estaba en medio de la montaña. No se podéis imaginar, montaña vertical, árida, desierto, y ahí, caminando por un sendero muy estrecho, en barranco, donde cabía una persona, y siempre muy pegada a la pared, se hallaba una apertura de una cueva, y en esa cueva habían hecho una iglesia, con todo decorado, con sus pinturas, sus cosas, y decía que, pues eso, que esa iglesia pues tenía todos esos años, ¿no? Bueno, me gustaría saber o ver un especialista que fuese y que contase toda esa historia, pero vemos cómo cristianos han tenido que esconderse en muchos lugares, han tenido que crear iglesias donde no había nada para poder reunirse y dar culto, y a veces pues de forma oculta para que no fuesen apresados o no fuesen sometidos. Yo me imagino aquellos cristianos pues que llegan de ese lugar, que vivían el culto con una pasión muy grande. Porque cuando tú eres perseguido, cuando tú no puedes vivir tu fe y puedes encontrar ese momento del día donde tú puedes de verdad clamar, orar y adorar a Dios, pues lo haces con todo el corazón. Y me imagino que cuando ellos leían la Biblia, lo hacían con esas ganas. O cuando vemos vídeos en internet de cuando van a lugares donde no hay Biblias y de pronto traen un cargamento de Biblias. Y los creyentes de esa iglesia, como nunca han podido tener una, se tiran literalmente a por ellas. Y toman las Biblias, las abrazan, las besan, las leen, lloran al tenerla, porque es algo que nunca habían pensado poder tener en sus manos, en su hogar, día a día. Y esa es la misma pasión que tenemos que tener nosotros, así que cuando hagamos la lectura devocional, bien tengamos nuestra Biblia en papel o tengamos en móvil, si sois más modernos, o la leamos aquí para todos, que lo hagamos también con ese corazón. Que la hagamos todos juntos, de forma antifonal o de forma unida, pero que la leamos juntos y que la escuchemos de esta forma. Hoy vamos a terminar con el libro de Jonás. Hemos hecho una serie de 4 mensajes hablando de él, dividiéndolo por capítulos, y llegamos finalmente a ese último capítulo, donde, como dice el texto, y me vais a perdonar que voy a tener que usar el teléfono hoy para ver los apuntes, me he dejado la tablet en casa, llegamos a ese momento en el que conocemos el corazón de Dios. Porque Jonás, ahí ve el corazón de Dios. Dios le tiene que dar una lección muy importante a Jonás en este momento. En primer lugar, vamos a explicar el texto. Vamos a ver qué es lo que estamos viendo hoy. Y lo primero que vemos es algo que no es racional. Jonás, capítulo 4, versículos 1 en adelante. Cuando tú ves que hay un lugar donde no hay evangelio, donde no hay pacto, donde la gente perece porque no tienen conocimiento, porque están perdidos en sus delitos y pecados, se predica el evangelio y hay una respuesta del evangelio, ¿tú cómo te sientes? Te sientes feliz, porque el evangelio se ha predicado, hay una respuesta y vemos la misericordia y vemos el amor y conocemos el corazón de Dios. ¿Pero qué es lo que hace Jonás? Jonás se enfada. ¿Cómo te vas a enfadar por lo que ha ocurrido? Cuando alguien ve la obra de Dios, tiene que estar gozoso, no puede estar triste. Jonás está haciendo algo que no es normal, no es lógico, y menos para un profeta de Dios. Está enfadado, versículos del 1 al 3. Dice en concreto, en el 2, dice: ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso yo me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Qué cosas más bonitas, más agradables? ¿Cómo te vas a enojar por eso? ¿Cómo al lado del amor, la misericordia, esa clemencia y piedad de Dios, tú lo relacionas directamente con un enfado y un enojo? Jonás no está bien. Jonás está extraño, no está
siendo racional, está obrando de una forma que no tiene ningún tipo de valor. Y Dios se acerca, capítulo 4, ¿qué es lo que dice? ¿De verdad haces tú bien en enojarte tanto? Le da que meditar. Jonás empieza a pensar, ¿de verdad tengo que estar enfadado? Sí, no, quizá a lo mejor. Estaba siendo confrontado con sus sentimientos. ¿Se estaba viendo reflejado de verdad? ¿Es normal que yo me enoje por el amor y la obra de Dios? Sale de la ciudad, hace como su tiendecita, acampa ahí, y dice la palabra y se sienta a que ocurra algo. ¿Pero qué va a ocurrir? O sea, en su cabeza, ¿qué es lo que él esperaba o pensaba que iba a ocurrir? Que Dios se arrepiente de haberse arrepentido, vuelve al primer plan y llueve fuego sobre Nínive. ¿Qué es lo que espera Jonás? Si ha ido a dar el mensaje, la gente lo ha aceptado, Dios se arrepiente, entonces, ¿qué va a pasar? Aún así, Jonás espera que algo ocurra. ¿Qué podía ocurrir? En ese momento, bajo el sol, Dios hace que se desarrolle una especie como de arbusto. Reina Valera dice calabacera, pues decimos calabacera, pero seguramente fuese un ricino. Y ahí Jonás está un poco más contento. Mira, Dios, gracias porque me das un poco de sombra y eso me hace estar bien. Vemos ahí un Dios, otra vez que es sensible, un Dios que es detallista, un Dios que ve el problema, ve el enojo, ve el enfado, ve el estado de la persona y hace algo tan sencillo como darle un poco de sombra. Y con eso a veces nos conformamos, ¿verdad? Un poquito de sombra, bueno, pues está bien. Y ahí se contenta un poco. Sin embargo, Dios le da otra lección. Viene el viento, un gusano, pudre aquel arbusto, se queda sin sombra y otra vez Jonás, ¿qué hace? Se enfada. Versículo 9. Después del enojo de Jonás con este acto, le hace Dios una pregunta muy importante. Versículo 9. ¿Tanto te enojas por la calabacera? ¿De verdad es tan importante? ¿Es un motivo tan grande para que tú estés enfadado? ¿Sabéis qué es lo que le responde Jonás? Versículo 9, os recuerdo. Mucho me enojo hasta la muerte. Ese enojo y ese sentimiento hasta la muerte a mí me recuerda el de Elías, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurrió con Elías? Se enfrentó contra los profetas de Baal en el Carmelo, no lograron tener éxito, él sí tuvo éxito en su petición a Dios, murieron a espada de una forma que tiene que ser inimaginable, y después de eso Jezabel va y va a intentar a perseguirle. Y en ese momento él dice que está triste hasta la muerte. Pero Jonás está triste hasta morir porque se ha secado un arbusto. Otra vez Jonás está actuando de una forma extraña. Versículo 10 dice, ¿tuviste tu lástima de la calabacera? O sin pregunta dice, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció? Le confronta con el motivo de su enojo. Y luego termina con el versículo 11 tan importante, que es donde Dios le da esa lección y le muestra cuál es su corazón. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Fijaos cuál es la comparativa. Estoy triste por un arbusto que me daba sombra, pero no estoy triste por esas miles de personas que mueren. No es que no esté triste, es que yo valoro más un arbusto que me da sombra que miles de personas que no tienen a Cristo, que no tienen el pacto, que no tienen el Evangelio, se van a morir.
Pero como hemos dicho desde el primer domingo que empezamos a hablar de esto, todos somos Jonás. Todos nos preocupamos y nos angustiamos por nuestra sombra y no nos preocupamos de las miles de personas que mueren. Esto es la realidad de nuestro día a día y de nuestra vida. La pregunta que nos hacemos hoy, en segundo lugar, es ¿qué hay en el corazón de Dios? Pues algo muy fácil, te lo estaba explicando ahora mismo. Está en el campo, las personas, la evangelización del mundo. Esto es lo que está en el corazón de Dios. Al igual que hablamos el miércoles, cuando Nicodemo va a hablar con Jesús, Jesús le acaba diciendo estas palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el corazón de Dios? Que nadie se pierda. ¿Qué es lo que hace? Descender como hombre para morir por nuestros pecados. ¿Por qué? Por su corazón. Este es su corazón. Y un poquito más atrás, perdón, más adelante, en el versículo 19, hablando con Nicodemo, Jesús le dice: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es el problema del mundo? Que la gente no conoce a Cristo. ¿Cuál es el problema de la sociedad y de la cultura? Que en vez de acercarse a la luz, prefieren la oscuridad. ¿Cuál es el problema de las guerras, de la desigualdad, del hambre y de tantos problemas en la sociedad? Que no vivimos en la luz. Que los dirigentes de los países les da igual la luz. No comprenden la luz y lo que quieren, ¿qué es? A saber qué cosas quieren. Porque siempre hay motivos ocultos. No están en la luz y por eso el mundo sufre. Esto es el corazón de Dios. Que el campo se salve y no perezca. Que los ninivitas puedan conocer el pacto de Dios y no perezcan como estaba esperando Jonás. A ver si se arrepiente y mueren todos. ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios? El campo que tiene necesidad de escuchar el pacto y el mensaje. Dice la palabra, eran personas que no saben diferenciar la mano derecha y la mano izquierda. No es que fuesen tontos, es que no tenían comprensión ni conocimiento de lo que era espiritual. No comprendían el pacto, no comprendían, no entendían cuál era su estado. ¿Cuál era el problema? Que no se les había predicado el mensaje del Evangelio. No entender, no entre tu mano izquierda y tu mano derecha. ¿Cuántas personas mueren cada minuto en el mundo? He buscado la estadística: 148 personas por minuto. ¿Alguien que quiera hacer la cuenta? Llevamos en el culto, si hemos empezado hoy, hemos empezado un poco tarde, hay 5, llevamos unos 25 minutos. 25 por 148 da el número de personas que han muerto. Si pensamos que personas que tienen a Cristo puede ser un 15%, a nivel global, pues fijaos las personas que se están perdiendo. En España somos un 1% de gente que tiene a Cristo. El porcentaje de personas en España que muere, si son 100, que ya lo hemos hablado, 99 van directas a sufrir eternamente. Solamente una que conoce a Cristo es la que puede encontrar la respuesta. Jonás 4, versículo 11. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Ahora ya no, hemos crecido, pero en Parla hace no mucho éramos 120.000. Ahora ya, pues hemos crecido con Parla Este y demás, seremos unos cuantos miles más. Pero más o menos era la población, un poco más ahora en Parla. Pero esta es la población. Imaginad toda Parla que se destruya en un momento. Toda Parla. ¿De verdad nosotros íbamos a tener el corazón de decir,
Que se mueran los parleños. Yo sé que Parla no es muy apreciada en el mundo, pero no creo que nadie piense que se mueran todos los que hay en Parla. ¿Cómo vamos a pensar esto? Pero Jonás lo pensaba. Jonás tenía eso en el corazón, porque no terminaba de entender y comprender el amor, la misericordia y el pacto de Dios. Recordamos sus prejuicios teológicos, sus prejuicios raciales, sus prejuicios incorrectos le estaban impidiendo que él pudiese comprender el corazón de Dios. Pero el corazón de Dios no solamente está en las personas que van a morir, las personas que se pierden, que están en el mundo. El corazón de Dios también está ¿dónde? En el obrero que tiene el mensaje y lo quiere proclamar. Ahí Dios pone su corazón. Juan 31:1. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿De quién habla? De Jesús. ¿A quién amaba Jesús? A sus discípulos, que estaban en esta tierra, en este mundo, y los amó de esa forma hasta el fin. Dios ama a sus hijos y Dios ama a sus obreros y a sus discípulos. Por eso Dios comisionó a Jonás y le guardó de todo lo que pasó, porque Dios le amaba y tenía un propósito para él en su vida y quería cumplir ese propósito. No podía morir en el mar, tenía que proclamar. Al igual que Pablo no tenía que morir en el naufragio, tenía que ir a Roma a proclamar el mensaje del Evangelio. Y esto es el corazón de Dios. Juan 17 es un capítulo que tenéis que leer sí o sí. Es una oración de Jesús. ¿Queréis saber cómo orar? ¿Queréis aprender? Escuchad esta oración de Jesús. No la voy a leer entera, pero sí me voy a quedar con el versículo 9 y con alguno más. Dice, ruego por ellos. Dice, ahora no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Hablando de sus discípulos. Damos un salto al versículo 14 en adelante. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cuál es el contenido de la oración de Jesús para sus discípulos? Tienen que estar en el campo, tienen que estar predicando, no pueden irse a otro sitio, tienen que estar en el lugar de peligro y de confrontación. Pero Padre, en este lugar de confrontación y de peligro, con problemas y circunstancias, con enemistades, protégelos. Es decir, Dios nos comisiona a un lugar donde sabe que es peligroso y es difícil. Y el mundo lo es para nosotros. Por eso Jesús ora, por favor, Señor, protégelos, cuídalos del maligno. ¿Y luego qué? Dice, al final, santifícalos en la verdad. Santificar, hacer santo, apartarlo, guardarlo. ¿Para qué? Para la obra del Evangelio. ¿Pero dónde nos guardamos? ¿Cómo lo hacemos? En la palabra. Solo en la palabra. Porque su palabra es verdad. Esto es el corazón de Jesús para sus discípulos. Es ese corazón de Dios para Jonás. Versículo 20. Y con eso terminamos, Juan 17, deberes para la semana. No ruego solo por estos. Ahora sí va a orar por los demás. No solo por mis discípulos. ¿Por quién? Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje. ¿De quién? De ellos. Es decir, ruego para que la gente pueda entender el mensaje del pacto, pero sin romper el propósito de Dios. ¿Cuál es? Que ellos lo hagan. ¿Que ellos o quién? Nosotros lo hagamos. Esto es el propósito de Dios. Nos da lo que necesitamos para cumplir con su propósito. Esta es la oración de Jesús para nosotros, no solamente para ellos, es para nosotros también.
No solamente para los que tenían que creer en aquel tiempo, sino para los que tienen que creer ahora. Porque no era solamente su propósito de entonces, sigue siendo su propósito en este tiempo, hasta que Él venga. Por eso necesitamos, en tercer lugar, un cambio. Tenemos que cambiar. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. No tiene que cambiar Dios. No tengo que hacer lo de Jonás. Voy a forzar las circunstancias a ver si Dios cambia de parecer. Voy a alejarme a ver si Dios se apiada de mí y me da lo que yo quiero y hace lo que tiene que hacer. Soy yo quien tengo que cambiar para poder entrar dentro del molde del Evangelio. Cambia el pensamiento, cambia tu mentalidad, cambia la mentalidad de Jonás por la de un obrero y un discípulo de Cristo. Cambia la forma de vivir para no ser Jonás, sino para ser el discípulo comisionado para la evangelización del mundo. Cambia tus objetivos. Pero empiezo por los de hoy. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Aparte de ser el día del Señor y dedicárselo a Él. ¿Cuál es el objetivo de esta semana, de este mes, de este año? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? Cambia los objetivos de vida constantemente. Lucas 9:23, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga. Es decir, niégate a ti mismo. No solamente las concupiscencias, que es lo que muchas veces se habla, ¿no? No hagas cosas malas, no sigas tu ardor natural, no sigas tus desviaciones. Cuando dice que te niegues a ti mismo, también habla de tu pensamiento, habla de tus ideas, habla de lo que te apetece, te gustaría o consideras. Habla de todo tu ser negado para que tomando la cruz de Cristo podamos seguirle a Él. Y todo nuestro ser esté conforme a Cristo y no conforme a mí mismo. ¿Por qué no conforme a mí? Porque detrás de mí, ¿qué está? Génesis 3. Está Satanás engañando, tergiversando y manipulando. Está esa antigua naturaleza. Pero si nosotros comprendemos el corazón de Dios y lo hacemos nuestro, ¿qué va a ocurrir? Respuestas absolutas en mi vida. Voy a tener respuestas en mi vida. Respuestas que no se van a borrar ni en 10 ni en 100 años. Que levantaremos en la iglesia a los remanentes que tienen que permanecer y ellos podrán hacer la evangelización del mundo. Y esos remanentes continuarán levantando a otros remanentes. Y las respuestas continuarán de 100 a 1000 años o hasta que el Señor venga. Nunca se sabe. Podremos ser testigos en nuestro campo y podremos ver con nuestros propios ojos cómo la misericordia de Dios tiene cabida en este mundo. Y cómo la gente escucha, entiende, comprende y sigue la palabra del Evangelio. Y veremos finalmente cómo nosotros cambiamos. Como yo espero que Jonás hiciese en ese momento. Yo creo que todo lo que él vivió y experimentó y lo que él escuchó de parte de Dios le hizo ser un Jonás nuevo. No lo sé porque acaba con esa última frase de Dios a Jonás. No sé lo que sucedió después. Pero tuvo que haber un impacto en su vida. Así que, hermanos, en cuarto lugar, y con esto terminamos, ¿dónde tenemos que estar? Otra pregunta que surge ya a modo de fórum final. ¿Dónde tengo que estar? ¿Corriendo hacia Tarsis? ¿O navegando hacia Tarsis? ¿O tengo que ir hacia Nínive? Tengo que estar en esa cumbre, en ese lugar donde yo encuentro respuesta en mi vida. Cuando yo vivo mi vida ordenada espiritualmente de una forma profunda y plena, estoy en esa cumbre, en ese lugar alto, en ese lugar especial, donde no habrá situación que me moleste, porque yo sé que todo está controlado por Dios y que yo sé que estoy dirigiéndome al lugar correcto, por lo que nada me puede impedir que yo llegue. Dificultades, claro, todos los caminos tienen dificultades, pero llegaré.
no habrá una misión que nos parezca imposible. Porque yo entenderé el plan de Dios, lo veré y Dios me lo mostrará por adelantado y encontraré el cumplimiento. Hechos capítulo 5, versículos del 40 al 42. Voy a leerlo, dice: entonces llamaron a los apóstoles, estamos hablando de Pedro y de Juan, y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús, y después de eso les soltaron. Presos, azotados y amenazados. ¿Cuál es el estado de ellos? El coherente y el normal es doloridos, humillados y acobardados, entre otras cosas. Versículo 41, salieron del consejo, del Sanedrín, llenos de gozo, por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Esto es el corazón del que está en la cumbre espiritualmente. Me da igual la cárcel, me da igual los azotes, me da igual la amenaza. Yo estoy feliz porque estoy proclamando el nombre de Cristo. Y si me llevo golpes y azotes, pues lo que me lleve. Me da igual, seguiré haciendo lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Versículo 42. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús el Cristo. ¿Dónde? En el templo, aquí, pero en mi casa también. Y no solamente en mi casa, de casa en casa. Cuando visito, cuando voy, cuando llego, cuando hablo, cuando ayudo. El mensaje del Evangelio. ¿De qué nos habla esto? No importan las circunstancias, importa hacer lo que hay que hacer. Y ahí Dios da gracia y hay gozo en nosotros. ¿Cuándo? Cada día. ¿Dónde? En el templo y en las casas. Juntos. ¿El qué? ¿Haciendo qué? ¿Quejándonos? ¿Criticando? ¿Hablando de unos a otros? Mirando a los remanentes. Uy, estos remanentes, qué perdidos están. Estos jóvenes, estos adolescentes. No. Simplemente enseñando y anunciando las buenas nuevas, el Evangelio, de que Jesús es el Cristo, mi profeta, sacerdote y rey. Hechos 7. Señor Jesús, dice Esteban, recibe mi espíritu. ¿Qué estaba haciendo Esteban en ese momento? Estaba recibiendo las pedradas de los judíos. Y en ese momento dice eso. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, se durmió. Murió, apedreado de una forma muy dura y muy cruel. Hechos 16, 25. ¿Qué hacen Pablo y Silas en la cárcel? Cantan himnos. Cantando himnos en la cárcel. ¿Qué es lo que ocurre en Hechos 21, 13? ¿Por qué lloran? Dice el apóstol Pablo. Había llegado un profeta, les había dado un mensaje. Pablo, por favor, si vas a Jerusalén, te van a atrapar, no vayas. La gente, no vayas. Hasta el propio Lucas, escritor del libro, se une a esas súplicas. Dice, les decíamos todos, no vayas, Pablo. Dice el apóstol Pablo, ¿por qué lloran? En la Nueva Versión Internacional. Me parten el alma. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. ¿Por qué puedes decir eso? Porque tú estás en esa cumbre. Porque ves las circunstancias no de una forma humana y carnal, sino ves con los ojos espirituales. Y fíjate qué bien entendió Pablo espiritualmente lo que había que ocurrir, cómo recibió la guía, que el ir a Jerusalén y ser apresado fue la forma de que le llevasen a Roma, para cumplir lo que ya estaba en el corazón de Dios. Me es necesario que vayas a ver al César. Preso, pero vas a ir. Estos son los obreros que Dios quiere.
y veremos entonces el campo de forma correcta. Repetimos, 140 y pico personas al día, 160.000 personas mueren en el mundo. Todos los días. Pero veamos también el campo de otra forma. 370.000 personas nacen cada día. Cada minuto, 256. Por lo que vamos a mirar con tristeza a los que se mueren, pero vamos a buscar los que nacen. Vamos a buscar a los remanentes, vamos a buscar las familias, vamos a buscar los nuevos que llegan, porque esto no para. El mundo no para. Fijaos cómo está creciendo el mundo, prácticamente el doble, más del doble. Nacen que mueren. El trabajo se nos amontona el trabajo. La mies es mucha, pero obreros somos pocos. Así que cambiemos nuestra forma de pensar, cambiemos nuestra forma de vivir y vayamos al lugar de mayor bendición, que es el campo. No sufráis de forma innecesaria, como lo hizo Jonás. Desde el primer momento, si nosotros cambiamos nuestra vida y nos dirigimos al lugar que Dios quiere, nos evitamos todo el naufragio, nos evitamos todo el mar, nos evitamos la ballena. Todo eso nos lo saltamos e iremos al lugar que Dios quiere. Afronta de la forma correcta la comisión bíblica. Afróntala personalmente en tu vida. Jonás era muchas cosas. Hemos mencionado muchas de sus momentos, características y adjetivos. Pero al final Jonás era un profeta de Dios y Jonás fue una herramienta imperfecta, pero usada. Nosotros podemos ser muchas cosas. Podemos tener muchos calificativos y adjetivos, pero somos llamados para estar en Cristo y enviados para proclamar ese nombre. ¿Amén? No, ¿amén o no amén? Amén. Pues como somos llamados y somos enviados, vamos a recibir las respuestas de nuestra vida, recogeremos los frutos y veremos las evidencias a nuestro alrededor. Padre, oramos en el nombre de Cristo, dándote toda gloria y toda honra por todo lo que tú has hecho, Señor. Desde el comienzo de los tiempos tú ya dijiste que enviarías a la simiente de la mujer para aplastar la cabeza de la serpiente. Y eso tuvo lugar en la cruz, en esa cruz en la cual tú muriste, pero también, Señor, resucitaste. Nuestros pecados quedaron en la cruz y esa resurrección es primicia de la que nosotros vamos a experimentar. Padre, que podamos morir predicando el nombre de Cristo, que podamos morir como discípulos del evangelismo, que Padre, a pesar de ser esos Jonás imperfectos, que cometen errores, podamos ser esos profetas que proclaman que Jesús es el Cristo. Y tal y como ocurría en la iglesia primitiva, siendo perseguidos, siendo azotados, siendo encarcelados, con problemas, desastres y circunstancias en nuestra vida, sean cuales sean y vengan de donde vengan, nosotros saldremos gozosos, porque tú estás con nosotros. Y lo haremos predicando, enseñando el nombre de Cristo. Y lo haremos en el templo, en las casas. Y como dice tu palabra en la Semá, cuando entremos en casa y al salir, cuando salgamos con nuestros hijos, cuando regresemos a casa, en un momento o en otro, que nuestros labios puedan proclamar que Jesús es el Cristo. Y en este nombre es en el que oramos. Amén y amén.